No, pues sí, bueno, pues cuando tenga más avanzadito, ya me intentaré seguir, y la música vamos. ¿Qué te parece? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su asistencia a esta conferencia titulada José María Soler y el cancionero popular villenense, que se inserta dentro del 7º ciclo de musicología que organiza el Instituto de Cultura Alicantina Juan Gil Albert junto con el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. Hoy contamos con la presencia de la musicóloga doña María López Tomás. María López Tomás obtiene el título profesional de piano en el Conservatorio Profesional de Música y guitarrista José Tomás de Alicante y posteriormente se licencia en musicología por el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de la misma ciudad. Se ha especializado en música hispana en la Universidad Internacional de Andalucía mediante el Máster de Investigación en Patrimonio Musical, al tiempo que también se ha habilitado pedagógicamente con el Máster de Profesorado en la Universidad de Alicante. Recibió el Premio Nacional de la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad de Granada en la modalidad de investigación por el trabajo titulado Los enigmas musicales en el melopeo y maestro de Pedro Cerone, que será publicado próximamente. Actualmente es profesora de musicología en los conservatorios superiores de Alicante y Valencia. Y ya sin más dilación, pues les dejo con María para que nos ofrezca su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado público, buenas tardes. No deseo comenzar la conferencia sin antes agradecer a todas aquellas personas que la han hecho posible, empezando por el Instituto Alicantino Juan Gil Albert de Cultura de la Diputación de Alicante, el ISEA Comunitat Valenciana, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alacant, y agradecer también más específicamente a mi compañero y jefe de departamento, el doctor Carles Valls, por sus esfuerzos para que estas jornadas salgan adelante. Disculpen, a ver, que no se está proyectando. Ahora, vale. Voy a organizar esta conferencia estructurándola de la siguiente manera. En primer lugar, comenzaré con una breve introducción biográfica en torno a la figura de don José María Soler, centrándome en los aspectos musicales de su vida. A continuación pasaré a enumerar los escritos musicales, centrándome en sus dos investigaciones más importantes, que son el cancionero popular villenense y el polifonista villenense Ambrosio Cotes, 1550-1603. Y finalmente concluiré reflexionando acerca de valorar nuestro patrimonio cultural. El objetivo que me propongo con esta conferencia, que es de carácter divulgativo, no es otro sino dar a conocer la figura de don José María Soler, que fue de gran relevancia en el ámbito musicológico levantino y en especial sus aportaciones al patrimonio musical de esta zona. Generalmente, don José María Soler es más bien conocido por su labor en el campo arqueológico, ya que descubrió y estudió más de un centenar de yacimientos a lo largo de toda la zona levantina, que abarcan desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media, y en concreto es famoso por descubrir el tesoro de Villena, que, como ustedes sabrán,
está considerada como la segunda colección áurea más importante de toda Europa, siendo superada únicamente por el Tesoro de las Tumbas Reales de Micenas en Grecia. Y afortunadamente este tesoro áureo lo podemos observar a escasos 60 kilómetros de este punto en el Museo de Villena, por lo que les animo a todos a hacer esa visita obligatoria. Pero hoy estoy aquí para resaltar otra importante faceta de la vida profesional de don José María Soler, ya que además de historiador y arqueólogo, también fue musicógrafo, y este hecho no es tan conocido por el público en general. Villena fue la ciudad que lo vio nacer en el seno de una familia dotada de gran talento para el arte musical. Su madre era pianista y varias de sus tías y de sus tíos cultivaban el canto, el violín, la viola y la flauta. Por tanto, no es de extrañar que recibiera sus primeras lecciones a través de su madre, y luego posteriormente también lo hizo de la mano del maestro don Francisco Bravo. Su interés por el estudio de la armonía le llevó a matricularse en un curso por correspondencia que impartía l'École Universelle de París. De este modo, no solamente aprendió armonía, que era su objetivo principal, sino que también se instruyó en francés, ya que las lecciones se desarrollaban en dicho idioma. Además, estudió flautín con el maestro don Cirilo Azorín y debutó en la banda municipal en el año 1917, estrenando con dicho uniforme los primeros pantalones largos de su vida, como el mismo José María narraría en su propia autobiografía de manera distendida. Ganó por oposición una plaza en el Cuerpo de Correos que le permitió disfrutar de un buen sueldo y mucho tiempo libre, tiempo que don José María Soler aprovechó para cultivarse, leyendo, asistiendo a conciertos, yendo a museos y también bailando, afición por la que también obtuvo diversos premios en los concursos de tango en los que participó. Fue en esa misma época cuando comenzó a indagar en busca de yacimientos arqueológicos por la zona de Villena. Al estallar la Guerra Civil, fue movilizado como oficial de correos para transportar la correspondencia entre Valencia y el Ejército de Extremadura y Alcázar, y posteriormente fue designado jefe de la sala de dirección en la base Turia. Finalmente lo trasladaron a la estafeta de campaña de la 15ª División. Su afición por la música lo llevó a pedir prestado un piano en plena Guerra Civil y estableció en dicha estafeta un salón de baile en el que se congregaban las gentes del lugar cada noche al terminar la jornada laboral. Terminada la guerra en el año 1939, con la derrota de las tropas republicanas, don José María Soler fue expulsado del Cuerpo de Correos, como pueden observar en la diapositiva que he proyectado, y fue arrestado por el Ejército Nacional a la espera de que un juez determinara su condena por haber colaborado con el bando republicano. Hasta mayo de 1940 pasó por diferentes centros de retención, donde realizó trabajos forzosos, pero la música era imprescindible en su vida, por lo que se las arregló, aun estando retenido, para fundar diversos coros en cada uno de los centros de retención en los que estuvo. Como es natural, no disponían de instrumentos, ni los coros eran oficiales, pero sí que componían. Y las letras de los himnos que componían son muy reveladoras porque constituyen el relato de los hechos que rodearon la vida de don José María Soler en esta etapa.
En esta diapositiva les he proyectado un ejemplo. Dice, en K, Doña Filomena, estamos 30 y aún caben más. Tenemos mucha comida y pocas ganas de trabajar. Si salimos, cuando salgamos, que no saldremos parece ser, Poveda tendrá una nena que habrá crecido y será mujer. Tendremos los Filomenos que apadrinarla con interés y habrá que casarla luego con un chaparro nuevo también. La burra de la lechera delante del burro va y el burro le va diciendo ja, ja, ja. Para que se hagan una idea, es una estrofa del himno de los Filomenos y se pusieron ese nombre porque el primer centro donde estuvieron retenidos fue el sótano de la casa particular de esta señora, Doña Filomena. El 8 de mayo de 1940 fue juzgado por el Consejo de Guerra Permanente número 1 de Alicante y fue condenado a 1 año de prisión menor por el delito de auxilio a la rebelión, siéndole de abono el total de la prisión preventiva que había sufrido hasta ese momento. Dice así: fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado José María Soler García como autor de un delito de auxilio a la rebelión, con la atenuante apreciada muy calificada, recogida a la pena de 1 año de prisión menor, siéndole de abono el total de la prisión preventiva sufrida. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y firmamos. De este modo, al quedar en libertad y haber sido expulsado del cuerpo de correos, hubo de compaginar diversos trabajos para poder ganarse la vida, entre los que también ofrecía clases particulares de solfeo, piano y armonía. En este momento de su vida, don José María Soler retomó sus actividades en el ámbito de la arqueología, llevándole a descubrir en primer término el tesorillo de Cabeza Redondo y más adelante, en el año 1963, el famoso tesoro de Villena. Los resultados de los trabajos realizados durante más de 25 años fueron publicados en un volumen titulado Villena, Prehistoria, Historia y Monumentos. Y fue precisamente al indagar en uno de esos monumentos, el actual Palacio Municipal de Villena, cuando descubrió un dato importantísimo que le llevó a investigar más en torno a la figura del músico Ambrosio Cotes, del que hablaremos en un segundo punto de esta conferencia. Por otra parte, sus investigaciones no se restringieron al ámbito de la música culta. Precisamente en su afán por honrar el patrimonio musical de su tierra, don José María Soler realizó también un valioso trabajo de folclore, recogiendo fórmulas rítmicas y diversas canciones que plasmó en su famoso cancionero popular villenense y que es el otro gran punto de inflexión de la conferencia que les estoy ofreciendo hoy. Conocidos ya los antecedentes biográficos de don José María Soler, nos centraremos ahora en sus escritos musicales. Sus publicaciones son numerosas, especialmente en lo que a artículos se refiere, y podemos agruparlas clasificándolas en tres temáticas bien diferenciadas entre sí. Por una parte, podríamos hablar de un bloque temático en el que escribe sobre la vida musical de Villena y ciudades o localidades cercanas, como por ejemplo Sax, Elda o Elche. Por otra parte, agruparíamos todos los escritos que tiene acerca de figuras relevantes del panorama musical villenense, tanto por haber nacido allí, como sería el caso de Ruperto Chapí o Ambrosio Cotes, como por haber pasado largas estancias en Villena, como sería el caso de Francisco Tárrega. Y finalmente habría un tercer grupo en el que
encuadraríamos todos sus trabajos relacionados con el folclore, especialmente en lo que a fiestas de moros y cristianos se refiere y, por supuesto, con la redacción del cancionero popular villenense. En cuanto a dicho cancionero, en la década de 1940, el Instituto Español de Musicología organizó un concurso con el objetivo de fomentar la recogida de materiales que serían destinados a elaborar un cancionero popular español. Con ese fin, don José María Soler recopiló 254 melodías y fórmulas rítmicas, además de 2.469 coplas literarias y 29 romances, todos tradicionales de la zona de Villena. Esta colección vino acompañada de un prólogo geográfico-histórico de la zona de Villena y numerosos escritos explicativos acerca de los cantos. Dicho trabajo le valió el premio extraordinario del concurso número 37, celebrado en 1949. Sin embargo, como consecuencia de haber sido galardonado, el cancionero permaneció durante muchos años en el archivo del Instituto Español de Musicología, que se había reservado los derechos a una publicación que nunca llegó a realizarse. Ya en 1983, con el nuevo director del instituto, se autorizó la tan esperada publicación y en 1986 vio la luz esta magnífica obra editada por el Instituto de Estudios Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Con casi 40 años de diferencia entre la elaboración del cancionero y su publicación, Soler se vio obligado a elaborar un prefacio matizando todos aquellos aspectos que habían variado desde 1949, que fue cuando lo elaboró, hasta 1986, que fue cuando se publicó. Y constituyen un corpus informativo muy interesante a la hora de observar los estadios de evolución de las tradiciones folclóricas. Como el mismo autor explica, en la época no disponían de magnetófonos para poder grabar el material recogido, por lo que sus principales herramientas fueron el oído, el lápiz, el papel y la buena disposición de sus informantes. Así, tras 15 años de paciente búsqueda, organiza los materiales recogidos en un conjunto coherente y metódico que abarca la mayor parte de las manifestaciones musicales de Villena. Divide el cancionero en dos grandes secciones. La primera sección sería la musical y la segunda la literaria. La sección musical, a su vez, está dividida en tres grandes grupos, que serían fórmulas y canciones infantiles, por una parte, cantos y bailes, por otra parte, y, para finalizar, los romances. En esta sección musical destaca la atención que don José María Soler presta a las fórmulas rítmicas infantiles, ya que no únicamente recoge los textos, sino que también registra las entonaciones y los ritmos que realizaban los niños a la hora de recitarlas. Además, también inventa un sistema de notación para indicar el acompañamiento corporal a través de las manos y de los pies en estas fórmulas rítmicas y en las canciones de comba. Y son muy interesantes los comentarios que añade para explicar determinados juegos, además de, en ocasiones, la jerga infantil villenense empleada en las letras de las canciones. En la subsección, bueno, aquí tienen en esta diapositiva tienen un ejemplo de lo que les comentaba, tanto la notación que él
inventa a través de las flechas como las explicaciones que añade de determinados juegos. En la subsección de cantos y bailes recoge canciones tradicionales como son villancicos, jotas, malagueñas, y en la última subsección recopila un total de 33 romances de textos muy extensos como es propio de este género. Algunos de ellos son muy antiguos, como es el caso del romance de Gerineldo, que tienen ustedes proyectado en la diapositiva, que ya aparece recogido en el romancero hispánico que data del siglo XIV. Por otra parte, la sección literaria se divide en rimas infantiles, cantares toponímicos, amor filial, sentenciosos y morales, devociones, serenatas, bravatas, baile y fiesta, soldados, mineros, presos, gitanos, etc., amorosos, humorísticos, diversos, y luego un suplemento en el que recoge las letrillas que no han podido ser clasificadas en las temáticas anteriores. En esta sección, don José María Soler recoge los textos principalmente de sus informantes, pero además añade un corpus importante de coplas que proceden de un manuscrito que data de 1861 y perteneciente a Eduardo Marín, titulado Cantares Populares. Pasaremos ahora a hablar de la segunda obra cumbre en el ámbito musical de don José María Soler, que es su ensayo biográfico titulado El polifonista villenense Ambrosio Cotes, 1550-1603, que fue publicado en 1979 por el Instituto de Estudios Alicantinos y en su segunda edición por el Ayuntamiento de Villena en 2019. En este trabajo, Soler expone cómo, estudiando los documentos de compraventa del actual Palacio Municipal de Villena, observa en el acta la firma del músico Ambrosio Cotes en calidad de maestro de la capilla de la Orden de Santiago de Villena. Y este hecho suponía un doble descubrimiento. Por una parte, el hecho de aparecer como maestro de capilla daba cuenta de una etapa biográfica por parte de Ambrosio Cotes en Villena, de la que ningún investigador antes de Soler había mencionado. Y por otra parte, ponía de manifiesto que Ambrosio Cotes debía ser forzosamente natural de Villena, cuando hasta ese momento se pensaba que era un músico extranjero proveniente de Flandes o de Inglaterra. Vamos a ver cómo se desarrolló esta investigación. El apellido Cotes ya figuraba en algunos escritos de finales del siglo XVI. En la proyección tienen ustedes un texto en el que Lope de Vega escribe una alabanza a los músicos de su época. Dice: habla doña Ana de Zuazo y canta, que todo encanta cuando canta y habla. Puede doña María de los Cobos mover las piedras otra vez en Tebas, con los perazas singulares hombres, y Sassi vive por la tecla insigne, y en la música Riscos, Lobo y Cotes. Sin embargo, los primeros musicólogos del siglo pasado no se preocuparon excesivamente en identificar las figuras que Lope de Vega menciona en su alabanza, y en un primer momento Cotes fue designado como Manuel Cotes. Este es un error que no fue subsanado y se fue encadenando a lo largo de los años y pasando por distintos autores.
El musicólogo belga Van der Straeten ahondó un poco más en esta cuestión con su artículo destinado a estudiar a los músicos neerlandeses que habitaron en España, pero en lo que a Cotes se refiere, afirmaba sin prueba alguna que por ser un apellido, según él, tan extraño y raro en España, debía entenderse directamente que Cotes provenía de Flandes o Inglaterra, y esta fue la creencia hasta que don José María Soler descubrió su firma como maestro de capilla en la investigación que les he comentado anteriormente. El hecho de figurar como maestro de capilla beneficiado de la Orden de Santiago de Villena hizo patente que Ambrosio Cotes debía ser natural de Villena, ya que en los estatutos de dicha orden existe una cláusula en la que se expresa como condición sine qua non que los beneficiados sean hijos naturales de Villena. Es decir, esa vacante únicamente la podía ocupar una persona que hubiera nacido en Villena. Este dato además se confirmó cuando Soler consultó las pruebas de genealogía a las que Ambrosio Cotes hubo de someterse cuando quiso obtener el magisterio de la Capilla Real de Granada. Ahí pueden observar la firma de Cotes, aquí, en el documento aportado por don José María Soler, y aquí un fragmento de las pruebas de genealogía de Ambrosio Cotes. Dice así dicho documento: Provença de fecha en la ciudad de Villena e otras partes de la descendencia e limpieza de linaje del muy reverendo Ambrosio Cotes, clérigo vecino y natural de la ciudad de Villena, presentado por su majestad a la capellanía del magisterio de capilla de la Capilla Real de Granada. Además, los estudios sesgados basados en información parcial de la citada obra de Van der Straeten revelaban una imagen peyorativa del compositor villenense que fue acusado y juzgado por llevar a cabo actos deshonestos como son tener una relación con una mujer siendo clérigo. En su trabajo, don José María Soler no solamente recoge los cargos de los que fue acusado, sino también el proceso de investigación y la resolución favorable de dicho procedimiento, siendo el caso archivado. Cotes siguió desempeñando su labor en la Capilla Real y su reputación no se vio afectada aparentemente en su época. El estudio continúa por el paso de dicho compositor por las capillas Metropolitana de Valencia y la Catedral de Sevilla, y recogiendo y editando las escasas obras que nos han quedado de Ambrosio Cotes. El trabajo de don José María Soler, por tanto, no solo posibilitó establecer la ciudad natal de Ambrosio Cotes en Villena, sino que también ayudó a recuperar la figura de este compositor a través de una investigación sistemática de la biografía que cambió radicalmente la concepción que se tenía hasta ese momento del compositor villenense. Definitivamente, don José María Soler ha representado una figura de gran relevancia en el ámbito musicológico. Fue una figura polivalente, versátil, trabajó temas diversos, combinando diferentes disciplinas entre sí y siempre preocupado por dar a conocer la riqueza cultural de su tierra. La juventud de don José María Soler coincidió con una época en la que en toda Europa se despertó la curiosidad por la propia cultura y también por las culturas ajenas, un ambiente muy propicio para el desarrollo del folclore.
La mayor parte de los investigadores en esta época no eran músicos profesionales, sino que se dedicaban a otros ámbitos del saber, como es la historia o la filosofía o la antropología. Pero como músicos aficionados mostraron interés también por las tradiciones musicales. La toma de conciencia de esos primeros estudiosos de la progresiva desaparición de las tradiciones musicales no escritas como consecuencia de la rápida transformación que sufrían enormes áreas en el mundo en aquella época, que estaban sometidas a procesos de urbanización, industrialización, globalización, cristalizó en lo que hoy en día conocemos como etnomusicología. El propio Soler lo reconocía en su cancionero cuando escribió: y con ello damos fin a estos breves apuntes divulgatorios de unas costumbres desaparecidas y de otras en inminente trance de desaparición. Frase que curiosamente fue sustituida en el artículo de 1949, sin consentimiento del autor, por otra que rezaba: y de otras que se siguen practicando en la actualidad para gloria imperecedera de nuestra santa religión. Hemos de agradecer, por tanto, la existencia de figuras como Soler, ya que sus trabajos constituyen los vestigios de una tradición oral que se habría perdido en gran parte de no ser por su labor. Sus escritos musicales fueron muy abundantes en las décadas de los 50 y de los 70, hecho que resulta natural, dado que en la década de los 60 estuvo muy centrado en sus investigaciones arqueológicas con el descubrimiento del tesoro de Villena. Por último, como nota personal, me gustaría expresar que con casi un siglo de diferencia entre el nacimiento de Soler y mi propio nacimiento, me ha resultado sorprendentemente agradable descubrir que muchas de las canciones infantiles que él recoge en su cancionero las conozco yo también. Me complace observar la fuerza de las raíces de la tradición oral pese a la mediatización, a la globalización y al desinterés que sufre el arte hoy en día. Por ello, me despido reivindicando más implicación institucional y más valientes como Soler, que valoren y nos ayuden a conservar y a estudiar lo más nuestro que tenemos, nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y nada más que invitarles a que continúen asistiendo a este ciclo de musicología que realiza el Conservatorio y el Instituto Juan Giraldet, y que mañana tiene continuidad también con un ciclo de música joven.